Bien, estamos en el horario del curso de legislación turística y vamos a aperturar la guía de estudio número 3. Para esta guía de estudio vamos a estar hablando del tema del Congreso de la República. ¿Qué es el Congreso? ¿Cómo se integra? ¿Qué es un diputado? ¿Cuándo se reúnen en el Congreso? ¿Y qué es el hemiciclo parlamentario? Entonces, para poder comprender este tema, como les decía anteriormente, pues vamos a poder hacer uso de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, si nosotros nos detenemos a analizar, la ley habla que en Guatemala hay tres poderes del Estado. Tal es el caso del Ejecutivo, el Legislativo y el judicial. Esos son los tres poderes del Estado. Cuando se habla del Congreso de la República, se está haciendo referencia a el legislativo. Es exactamente lo mismo, ¿sí? El Congreso de la República o el organismo legislativo es lo mismo, solo que obviamente dicho de otra manera, ¿verdad? Pero se refiere a lo mismo. Entonces, el Congreso de la República, bueno, y hay un concepto de diccionario, aunque la ley pues lo va a definir de otra manera y vamos a ver cuál es la definición pues que da la ley al respecto. Pero si nosotros nos centramos en analizar acá en primer punto, pues qué es el Congreso, nos dice lo siguiente. ¿Qué es el Congreso? Según la Real Academia Española, se le llama así o se denomina así a una asamblea, reunión, junta de personas para deliberar sobre ciertos asuntos. Es una asamblea nacional. Ese es como el concepto que se le da a qué es el Congreso de la República. Ahora, como yo ya se los expliqué y se los dije en mis palabras, el Congreso de la República es el organismo legislativo. Recuérdense que yo les expliqué a ustedes que la Constitución Política de la República está dividida en tres partes. Está la parte dogmática, la parte orgánica y la parte práctica, ¿sí? Son tres partes las que conforman la Constitución. Ahora, en cada una de las partes de la Constitución Política de la República se establecen ciertos parámetros o ciertas normativas que rigen a la población guatemalteca. En este caso, en la dogmática, su nombre lo dice claro, la parte dogmática o el dogma, pues son en donde se establecen las bases o las creencias de nuestro país, por eso se le conoce como parte dogmática. En la parte orgánica, nosotros vamos a encontrar que se hace mención de los tres poderes del Estado, que ya les mencioné, pues cuáles son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces, en el Ejecutivo encontramos al presidente, al vicepresidente y a la Junta de Ministros. En el Legislativo vamos a encontrar a los señores diputados. Esta parte está del artículo 140 al 262. Y pues vamos a hacer énfasis a estos, pero veamos el otro concepto. Aquí tenemos el concepto de la Real Academia Española y nos dice, el Congreso de la República es el único organismo del Estado con funciones legislativas. Es el emisor de las leyes de aplicación general, representa la voluntad popular expresada en las urnas electorales, es el organismo donde se debate, se analiza y se aprueban las leyes del país, decreta, reforma y deroga las leyes. Ese es el trabajo del Congreso de la República o el organismo legislativo. Y dice que es el único organismo del Estado con funciones legislativas. El trabajo de estos, pues, es proponer iniciativas de ley, analizar las iniciativas de ley, evaluarlas y pues si estas son acordes a la necesidad del país, pues declararlas como vigentes.
pero pues llega un momento en donde las leyes o la iniciativa de ley no es apropiada, puesto que no resuelve la problemática social o no va dirigida al ámbito pues que se requiere o que es necesario, entonces esta es rechazada. Pero el trabajo de decretar, derogar, reformar las leyes le corresponde entonces, ya vimos, al organismo legislativo o el Congreso de la República. Ahora bien, si nos vamos a la ley, vamos a irnos acá, dice que está la parte, bueno, aquí están, voy a ampliar un poquito más para que puedan visualizar bien. Acá está la parte dogmática y la parte dogmática está conformada del artículo 1 al artículo 139. Entonces vamos a llegar al 139. En el 1 habla del derecho a la vida. Pues apenas por el 75. Del 1 hasta el 139. Esa es la parte dogmática de la Constitución Política de la República. Es decir, hasta acá, donde dice hasta acá, en donde dice ley del orden público y estados de excepción. Hasta aquí llega la parte dogmática de la Constitución y aquí empieza la parte orgánica en donde nos habla del Estado, el Estado y su forma de gobierno. Aquí en donde dice título tercero, el Estado capítulo primero, donde empieza el artículo 140, dice el Estado de Guatemala y dice es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Entonces, a partir de aquí empieza a hablar de la parte orgánica y en esta parte nosotros vamos a encontrar que nos habla de el poder legislativo o el Congreso de la República. Aquí habla del poder público, no nos vamos a tener acá, vamos a llegar hasta el punto que les digo, y aquí está, miren, organismo legislativo, que es el Congreso, es exactamente. Entonces lo encontramos del artículo 157, ya les voy a decir hasta dónde, tomen nota ahí ustedes, 157 y aquí nos dice qué es el Congreso de la República, qué hace el Congreso de la República, quiénes integran el Congreso de la República y cuál es el trabajo que se realiza. Entonces acá dice, el Congreso de la República es el único organismo del Estado con funciones legislativas. Es el emisor de las leyes de aplicación general. Representa la voluntad popular expresada en las urnas electorales. ¿Por qué? Porque para que un diputado esté en el Congreso, recuerde que en Guatemala está autorizado los partidos políticos y las personas pueden ser candidatos a estos. Obviamente, pues tienen que reunir los requisitos, ¿verdad? Pero no siempre un diputado es por parte de un partido político, sino también hay diputados por lista nacional que no son o no pertenecieron a ningún equipo político, ¿sí? Entonces, los diputados dice que son los representantes del pueblo y el pueblo elige quiénes son los que van a estar al frente. Entonces, ellos analizan, aprueban las leyes del país. Hay algo que se conoce como proceso legislativo, eso lo vamos a ver más adelante. El proceso legislativo es, por decirle así, la serie de trámites o pasos que tiene que, valga la redundancia, pasar una iniciativa de ley para que pueda ser declarada como vigente en el país. Se va a analizar, se va a estudiar si esta pues reúne y esta pues, soluciona la problemática, la ley es declarada como vigente, pero si no, entonces esa es rechazada. Cuando los señores diputados analizan las leyes o las iniciativas de ley, a eso se le conoce como proceso legislativo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, aquí dice, el Congreso de la República también es conocido como, si nos vamos a la base legal, es conocido como el organismo legislativo, ¿sí?
Entonces aquí tenemos la respuesta. Escriba 10 funciones y escriba 5 derechos del Congreso de la República. Entonces nos vamos a ir acá a la base legal y dice, el 57, potestad legislativa de integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República compuesto por quienes integran diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un periodo de 4 años pudiendo ser reelectos. Cada uno de los departamentos de la República constituye un distrito electoral. El municipio de Guatemala forma el distrito central y los otros municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el número de diputados que corresponda a cada distrito de acuerdo a su población, un número equivalente al 25% de diputados distritales será electo directamente como diputados por lista nacional. En caso de falla definitiva de un diputado, se declarará vacante el cargo. Las vacantes se llenarán según el caso, llamando al postulado que aparezca en la respectiva nómina distrital o lista nacional. Ahora, dice que escribamos cuáles son las funciones de un diputado o del Congreso de la República. Y vemos, irnos a esa parte. Atribuciones del Congreso, es decir, funciones que tiene el Congreso, porque aquí nos está diciendo, escriba 10 funciones y 5 derechos, funciones. Entonces, en las funciones, requisitos para el cargo de diputado. Para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. El 163 habla de la Junta Directiva y Comisión Permanente. El 64, prohibiciones de compatibilidades. Voy a bajar un poquito más y aquí nos habla. Atribuciones del Congreso. Abrir y cerrar sus periodos de sesión, recibir el juramento de ley al presidente y vicepresidente de la República, al presidente del organismo judicial y darles posesión a sus cargos, dar posesión de la presidencia de la República al vicepresidente en caso de ausencia absoluta, elegir a los funcionarios que de conformidad con la Constitución y la ley deban ser designados por el Congreso, aceptarles o no a la renuncia y elegir a las personas que han de sustituirlos. Desconocer al presidente de la República si, habiendo vencido su periodo constitucional, continúa en el ejercicio del cargo. Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el presidente y vicepresidente de la República. Declarar con el voto de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso la incapacidad física o mental del presidente. Entonces aquí están las funciones o el trabajo que deben realizar los señores diputados. Entonces aquí nos está pidiendo, ya dice, escriba 10 funciones y escriba 5 derechos. ¿Cuál es la base legal? La Constitución Política de la República. ¿De dónde obtenemos funciones y derechos? Pues desde el artículo 157 hasta el 172. Voy a bajar acá hasta el 172 para que puedan ver. Hasta el 173, perdón, ¿vea? Porque aquí ya empieza otro tema que es formación y sanción de la ley. Esto ya no tiene que ver con el tema del Congreso. Entonces, ¿de dónde obtenemos las funciones o las responsabilidades o las atribuciones que debe hacer el Congreso, o sea, los señores diputados? Del artículo 157, aquí vean, 157 al 173. Entonces, aquí si ustedes gustan, pues esto ya lo pueden hacer en casa, responder a estas preguntas o bien irse a la lectura, pero yo les estoy haciendo referencia para que ustedes lo puedan tener más claro. Entonces, el Congreso de la República son los diputados. Ahora bien, dice, ¿cómo se integra el Congreso de la República? ¿Con qué? Con diputados electos en los distritos electorales,
departamentales y por el sistema de lista nacional. Los diputados distritales son electos por el sistema de lista nacional, constituyen la cuarta parte del total de diputados que conforman el Congreso de la República. Entonces, ¿cómo se integra el Congreso? Por diputados. ¿Cuál es la base legal? La Constitución Política de la República. ¿En dónde decimos o en qué artículo nos basamos para decir que es por diputados? Regresemos al 157. Aquí está. Dice, potestad legislativa e integración del Congreso de la República. Vean, lo encontramos en el artículo 157 y dice, por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal. Entonces, aquí mismo tenemos la respuesta, solo yo les estoy dando la base legal si usted la quiere tener, pero aquí, ¿cómo se integra el Congreso? Por los señores diputados. Estos señores diputados son electos por el pueblo o bien por lista nacional, como lo dice acá el texto. Entonces, en el artículo 157. Eh, Cuando un diputado pertenece a algún partido político, pues obviamente usted sabe que se hace la propaganda. De hecho, ya vamos a empezar a ver en las calles, a través de los diferentes medios, vamos a empezar a ver todo lo que es la publicidad y la propaganda política que se empieza a hacer a partir de aquí en adelante. Y pues vamos a ver que hay muchos diputados que pertenecen o que son parte de la planilla de algún partido político, ¿verdad? Entonces, ellos empiezan a hacer lo que es su propaganda, dar a conocer sus políticas, y pues ya es cuestión del pueblo, ¿verdad? Ya es cuestión de la población, pues si le interesa su propuesta, si les parece, pues que van a ser buenos candidatos, si consideran, pues que estos van a satisfacer y van a apoyar al pueblo. Entonces ahí se va a las elecciones. Entonces es el pueblo el que va a las urnas electorales. Yo sé que aquí pues la mayoría son menores de edad y quizá usted no lo ha hecho. El próximo año tendrá la oportunidad usted de ir a las urnas electorales si ya tiene su mayoría de edad y emitir su voto. Pero por eso aquí dice en sufragio universal, dice que es el pueblo quien elige a los señores diputados. Es el pueblo el que va a las urnas electorales y pues a través de su voto toma la decisión. El diputado o los diputados representan a los 22 departamentos de toda Guatemala. El diputado se le conoce como la voz del pueblo porque el diputado tiene que gestionar proyectos e inversión en los distintos departamentos, ¿verdad? Esa es una de las principales funciones de los señores diputados, hacer que se autorice presupuesto para proyectos, para programas de desarrollo en el departamento. No estoy hablando solo de un sector, de un municipio, de un área de la población, sino es para todo el departamento priorizando pues aquellas áreas bastante, obviamente bastante importantes, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, estaba viendo yo en las noticias que se autorizaron 2 proyectos para acá, para mi municipio, y veía que esos proyectos pues fueron respaldados o están siendo avalados a través de gobernación, y en gobernación pues tenemos al gobernador departamental, entonces apoyó de tal modo que se puedan autorizar esos proyectos acá en el Tejar y así como lo hizo el gobernador, pues también ese es el trabajo que tienen que hacer los diputados, gestionar para que se dé la autorización, ¿verdad? Y entonces con ello, pues se puedan crear esos proyectos los cuales traigan beneficio a la población en general. Entonces tenemos que considerar que el trabajo de un diputado es muy importante. Eh, los diputados, ya vimos que no fueron electos por el pueblo, son colocados en esos puestos por lista nacional. Y aquí vuelvo y voy a regresar a la ley para que usted vea. Y dice, la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, integrado por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal, o sea, en voto, y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, que ya vimos que son los que están en la ciudad capital para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Por eso es que nosotros vemos que, pues, en cuanto a la lista de diputados, hay quienes hasta ya llevan 4 o 5 periodos en el Congreso y no han sido destituidos de su cargo, porque ellos pueden ser reelectos. Como sabemos, pues los diputados, en los que son electos por el pueblo, pertenecen a cualquier partido político. En el Congreso
vamos a ver que hay diputados representantes de PAN, Viva, UNE, FCN, URNG, todos, vamos, entonces, que son algunos de los partidos políticos que les puedo mencionar. Entonces, cada uno tiene un ideal, tiene un enfoque, según el plan de desarrollo que ha creado cada planilla o cada partido. Entonces, muchas veces, pues los diputados no llegan a un acuerdo porque cada quien está velando sus intereses. Sin embargo, no debería de ser así, ¿verdad? Porque el diputado tiene que apoyar al desarrollo del departamento o el distrito que está representando. Dice, aquí ya vimos que por cada distrito, o sea, según el censo poblacional, pues así será el número de diputados que esté dentro del Congreso de la República. Entonces, esta es la base legal, el artículo 157 de la Constitución. ¿Quiénes son los diputados? Primero, dice que son personas que tienen la calidad de dignatarios de la nación, electos directamente por el pueblo en sufragio universal. Ellos integran el Congreso, se deben interesar por resolver los problemas de la comunidad, realizar gestiones en beneficio de su departamento y su enlace directo entre las comunidades que representan y las instituciones del Estado en general. Entonces, aquí vemos quién es un diputado. Es un dignatario de la nación. Ese es el término o es la forma en que se da a conocer a un diputado. Ahora, electos directamente por el pueblo en sufragio universal. ¿Dónde dice eso? Lo dice acá el artículo 157. Mire, la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto. Entonces ya vimos como la calidad o la categoría que se le da a un diputado. Ellos tienen que representar cuando se reúne el Congreso, a veces dicen ser el pleno del Congreso, o sea, los diputados se reúnen, han visto pues que están debatiendo, están tratando temas que de una u otra manera pues van a contribuir o van a afectar al desarrollo de Guatemala, pero los diputados tienen que estar ahí haciendo voz y voto por el pueblo, el sector, el departamento que ellos estén representando. Ese es el trabajo de un diputado y hacer que se lleve planes de desarrollo a las comunidades o sectores que ellos representan. Entonces, ¿cuál es la base legal? De igual manera, Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 157, pero aquí dice qué requisitos se necesitan para ser un diputado. Si vamos a la ley, ¿qué requisitos hay que tener para ser un diputado? Dice autorización a diputados para desempeñar otro cargo. Bueno, aquí no, vamos a ver, ahorita les voy a dar los requisitos. Artículo 162 y dice, para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Solamente eso es lo que se necesita. Ser un guatemalteco y tener todos sus derechos, no tener ningún proceso, trámite legal, no haber sido una persona de baja honorabilidad, al contrario, ¿verdad? Entonces, no hay mayor requisito para poder ocupar el cargo de diputado. Cualquier persona puede ser un diputado, sí, porque ya vimos aquí no establece un género, no establece una etnia, no dice nada de ello, solo dice ser guatemalteco de origen y pues gozar de la facultad de sus derechos como ciudadano guatemalteco. Eso es lo que requiere una persona para poder ser un diputado. Entonces aquí la base legal sería el artículo 157 y ahora el 162 también, que nos habla de los requisitos de un diputado. Muy bien, nos vamos a detener hasta acá. Recuerde que estamos viendo la guía de estudio número 3 y que nos habla del tema del Congreso de la República.